de sentencia en el que conoceremos los cuencanos, conocerá el país, cuál será la resolución de los jueces que están tratando el caso de Andrés B., o más conocido como el Mangajo. Esta mañana vamos a conversar con Fernanda Ramírez, quien es representante y vocera de este caso y también representante de las familias de las víctimas. Vamos a conversar con ella sobre este tema también para que nos dé a conocer cómo se ha venido desarrollando durante estos últimos meses este proceso y cuál es el sentir y el pensar de las diferentes familias y también de las víctimas que están pidiendo justicia sobre este caso. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a la W Radio y sobre todo por la preocupación. Sabemos que este es un tema que ha suscitado conmoción no solo local sino a nivel nacional y realmente estamos muy preocupadas como madres de las víctimas, estamos bastante vigilantes de cómo se termine suscitando el 20 de mayo, que bien usted ya lo expuso, que será la audiencia de juicio para el primer caso que llega a instancia judicial. Lamentablemente son 12 denuncias, 11 menores de edad entre 13 y 15 años y una persona que también ya tiene 21 años que se ha atrevido a romper el silencio tan difícil, que tienen que luchar contra un sistema tan lento, tan poco celero, que no da la diligencia adecuada. Son 10 denuncias que ya ha pasado más de un año y sigue en fiscalía. Entonces esperamos en este caso que, como lo habíamos mencionado en la rueda de prensa en donde la madre de la víctima se atrevió a romper el silencio precisamente por su preocupación y alerta al haber la posibilidad de que se le remueva a la fiscal del caso, a Valery Rojas, en hacer llamado a la prensa, a todos los medios de comunicación, para que estén atentos, para que no se permita que quien ha sido un pilar fundamental precisamente para llegar a esta instancia de audiencia de juicio sea removida de este caso tan doloroso, tan penoso, y que este caso sea el precedente para que los otros tengan realmente justicia, que se obtenga reparación para las víctimas. Y claro, como se lo ha mencionado ya varias veces, sabemos que las vidas de las adolescentes nunca volverán a ser las mismas, pero sí, las familias tendrán un poco de paz y sosiego al saber que se hace justicia y el autodenominado Mangajo y sus cómplices estén bajo prisión. El presidente del Consejo de la Judicatura acá en la provincia de La Suay había manifestado que se ha reunido con los familiares de las víctimas, que se reunió con la mamá de la víctima de 15 años la semana pasada, y que le había manifestado cuál es su posición respecto a este caso y cuál sería la posición del Consejo de la Judicatura respecto a los trámites administrativos y al sumario administrativo que se abrió en contra de la fiscal Valery Rojas porque había llegado tarde a una de las audiencias. Sin embargo, el mismo doctor había manifestado que no se va a tomar ninguna medida que no le competa al Consejo de la Judicatura, es decir, no está dentro de las competencias de ellos, de las atribuciones, retirar del cargo a una de las fiscales. Quizá él decía, se malentendió mis palabras al yo conversar con la madre de una de las víctimas, pero la posición que nosotros tenemos es mantener a ella en el cargo, al menos desde esta dirección, y a nivel nacional la decisión se tendrá que tomar desde la presidenta del Consejo de la Judicatura. Quizá no se pueda cambiar este proceso de un día para el otro, decía el mismo doctor. Una precisión nada más. En principio nosotros nos reunimos, las madres y mi persona, una delegada también de Derechos Humanos, con el doctor Simón Valdivieso. Él nos supo trasladar nuestras dudas, nuestras inquietudes al doctor Lisandro Martínez. El doctor Martínez efectivamente en la reunión el pasado día miércoles nos indicó que no tendría la certeza, que no habría la seguridad, que no estaba realmente seguro de que se mantenga hasta el lunes 20 de mayo la señora fiscal, la doctora Valery Rojas. Ante el clamor de la madre, porque la madre desesperada empezó a llorar y le suplicó que por favor no se le remueva, que realmente le haría un daño terrible, no solo al caso de ella, sino a los otros casos, precisamente porque sabemos que de este depende muchísimo cómo se devengan los otros casos que todavía no llegan a instancias judiciales. Él supo manifestar que en su potestad está de retirarle a la señora fiscal y que no puede garantizar que el día de la audiencia de juicio ella estará, que el sumario administrativo en contra de la fiscal, que entendemos que es por una cuestión
por cuestiones administrativas y respetamos el proceso, sabemos que ha llegado tarde a una audiencia, precisamente la audiencia de apelación de uno de los implicados en este caso, Pedro C. Pero sí lamentamos muchísimo ese tipo de respuestas, o sea, poco sensible con las madres, por decirlo menos, poco solidario, poco empático, y que claro, yo le digo a título personal, escuchando los relatos, todos nos hemos conmovido, la ciudadanía, la sociedad, y nos parece muy lamentable que los operadores de justicia, en este caso de disciplina, no tomen en cuenta este clamor. Es que ellos deben trabajar a favor de las víctimas, a favor de la reparación que se requiere para estas pobres adolescentes. En el caso de la adolescente que va a audiencia a juicio, que fue realmente una afectada, estuvo en el lugar y hora indicado nada más y cayó en manos perversas y personas inescrupulosas que hicieron lo que hicieron con ella. Sabemos que se está tratando uno de los casos y justamente se conocerá la sentencia por ese caso la próxima semana, que se está tramitando y se está investigando otro de los casos que han sido denunciados, pero ¿cuántos casos específicamente son los que se conocen sobre 12. Este caso? Hay 12 de denuncias Andrés B. formales. 12 denuncias formales, pero lamentablemente, como usted bien lo dice, se conocería al abrir y al hacer los peritajes en el dispositivo electrónico que usaba como celular el señor el día que se hicieron los allanamientos, que existirían 35 niñas afectadas. Existen 12 denuncias formales, por eso también es el clamor de las madres que están luchando ya un año para que se obtenga justicia, que al ser este caso y los otros casos que obtengan realmente reparación de parte de la justicia, de los operadores de justicia, sea la puerta para que las otras víctimas rompan el silencio y se atrevan a denunciar, porque sabemos que son mucho más de 12. ¿Cómo se conoce que son 35 casos? ¿Qué 37. pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de casos? Eso se averiguó, se encontró al abrir, como le había dicho, su dispositivo electrónico, que abrían al momento, al parecer, 37 carpetas de mujeres y de niñas diferentes. ¿Qué había dentro del teléfono celular del procesado? Existe material, de lo que se sabe en el primer caso, que ya está en audiencia de juicio y se puede hacer público la información, existe material pornográfico, videos y fotografías de niñas que fueron violadas. ¿La versión de las víctimas era contrastada con lo que se pudo observar dentro del teléfono celular? Desde luego, por lo menos, por eso llega a tan avanzada instancia el primer caso, porque efectivamente todo lo que relata la víctima se comprueba a través de los dispositivos electrónicos, de los peritajes psicológicos, farmacológicos y ginecológicos que se les hicieron a la víctima. Coincide perfectamente su relato con lo que ella se pudo comprobar con las diferentes pruebas y peritajes demostrados. Varios colectivos sociales han realizado protestas en cada una de las audiencias que se han venido realizando durante estos últimos meses, y estos colectivos sociales han pedido justicia. También se ha dado a conocer desde los voceros, desde estos colectivos sociales, que el procesado estaría gozando de varios privilegios al interior de la cárcel, en primera instancia en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Sin embargo, la semana pasada la abogada de una de las víctimas manifestaba que no se encontraba en el CRS Turi, sino en la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué se encuentra en esta ciudad? ¿Qué es lo que conoce usted? Bueno, como se veía, se manifestaba en la editorial que ustedes comentaban antes de esta entrevista, precisamente la situación en el país de los centros de rehabilitación social exigen ya una declaratoria de emergencia. Son caóticos y sabemos que no existe ningún control. Este no era la excepción. Sabemos que el implicado, el acusado, tenía o tiene privilegios económicos y otros privilegios dentro de la sociedad cuencana, y efectivamente existen videos que denotan de que él está usando dispositivos electrónicos y sustancias sujetas a control dentro del CRS de Turi. Una vez que nosotros le llevamos esta preocupación, esta denuncia a la señora ministra María Paula Romo, con quien nos reunimos en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Quito, junto con las madres, y también, realizamos una gira de medios en la ciudad de Quito, en donde nos prestaron muchísima importancia, porque sabemos que es un caso que no es aislado. En Quito también se han denunciado 2 casos similares por redes de pornografía y de posible trata
a niñas precisamente, ella nos supo manifestar que sería trasladado la señora ministra a este individuo autodenominado el Mangajo a Guayaquil y que solo le traerían a Cuenca para las audiencias precisamente. Ahí cumpliría su pena. No, la sentencia todavía no está, mientras está con prisión preventiva, de lo que nos supo indicar la señora ministra, y por todos los hechos suscitados, irregularidades y denuncias, estaría trasladado en Guayaquil hasta que finalmente el 20 de mayo obtenga ya sentencia en este primer caso. Esperamos que el devenir también de los otros casos y denuncias. Además de la posibilidad de dejar de lado a la doctora Valerie Rojas, ¿ustedes que han venido observando este proceso consideran que se ha respetado justamente el debido proceso en las diferentes instancias? ¿Qué es lo que han podido visualizar? Realmente nuestra reunión y preocupación con el doctor Martínez fue precisamente por otras denuncias, por otras particularidades e irregularidades que se han venido suscitando en el proceso. ¿Qué tipo de irregularidades? Nosotros hemos sido muy claras, hemos sido realmente bastante transparentes en decir que se debe respetar el debido proceso y como tal sí nos parece bastante peculiar que una denuncia que se le hizo a una fiscal que no da celeridad en el caso, un caso bien grave de una niña que fue abusada por 5 personas, no llega hasta instancias judiciales, no se hagan los peritajes. Ha pasado 9 meses para obtener un peritaje psicológico, lo cual nos parece inaudito, nos parece realmente una burla para las madres, teniendo en cuenta que son casos de delitos sexuales que deberían ser tratados con mayor celeridad, como lo habíamos indicado, no es delincuencia común. Y claro, lo más sospechoso y lo que le habíamos comentado al doctor Martínez es que cómo es posible que una denuncia al ex fiscal de la SUAY, el doctor Franco, desaparezca de su escritorio, del escritorio de la secretaria. ¿Cómo es posible que no llegue la denuncia directamente al doctor Franco, en ese entonces fiscal de la SUAY? ¿Cómo se está operando? ¿Cómo se está permitiendo que se obstruya directamente la exigencia de derechos de las madres? Eso quiere decir que a raíz de que sale de su cargo el doctor Franco y asume el doctor Amoroso, ¿ustedes notan que se está dando ya trámite y celeridad a este proceso? No, realmente las madres, yo como vocera de las madres debo ser categórica, las madres han sentido un fuerte respaldo del doctor Franco, es de los operadores y mandos medios de fiscales. En este caso, el doctor Franco, al enterarse de que se desapareció de su despacho, que la secretaría no supo hacerle llegar esta denuncia, tuvo una sanción para la doctora implicada, la fiscal Paola Molina en este caso, y claro, no es lo que nosotros le veníamos, desde la potestad que tiene el doctor Franco, lo que nosotros le veníamos a denunciar al doctor Lisandro Martínez era eso, que es gravísimo, que se desaparezca un documento, una denuncia de una madre con datos y certeza y claro, con la firma auspiciante del abogado de oficio. ¿La doctora a la que usted hace mención dio alguna respuesta después de que se conoció esto? No, entiendo que no ha rendido cuentas ni en prensa ni tampoco a nivel interno. Esperamos nosotros... Pero queda la duda en ustedes de que se ocultó precisamente esa información. Claro, el problema y realmente la irregularidad denunciada es que cómo es posible que se desaparezca un documento, ¿no? Es una denuncia abierta a esta doctora Molina, efectivamente el doctor Franco actuó de oficio en ese entonces cuando se enteró, pero el grave problema es que si es que las madres siguen presentando denuncias, no tienen la certeza de que llegue a manos del fiscal de la SUAY. ¿Por qué? Porque hay mandos medios o hay personas interesadas en que esto no llegue a manos del fiscal. Perfecto. El próximo lunes ustedes van a realizar un plantón en los exteriores del complejo judicial como regularmente se lo ha venido haciendo. ¿Y qué tipo de respuestas esperan de los jueces el próximo lunes? No, muchísimas gracias por la oportunidad realmente y el espacio. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía que nos acompañe el 20 de mayo a partir de las 8:30 en el complejo judicial de la SUAY. Estaremos haciendo un plantón que será vigilado también por muchos activistas sociales, por muchos grupos de apoyo y de derechos de género. Queremos que sea masiva la presencia para que efectivamente no quede en impunidad, para que el tribunal actúe apegado
apegado al derecho, actúe apegado a las víctimas y claro, como bien lo dijimos, que este sea el precedente para que los otros casos lleguen también a juicio, a audiencia de juicio y que finalmente se obtenga la tan anhelada y la tan buscada, pero créame, la tan dolida y tan difícil justicia de parte de los operadores. Hemos conversado en esta mañana con Fernanda Ramírez, vocera y representante de las familias de las víctimas en el caso conocido como El Mangajo. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Son las 7 de la mañana con 38 minutos, corte comercial y continuamos en la hora clave. Inicia publicidad en la W.